Bendiciones, hermanos y hermanas. Miércoles 14 de octubre. Estamos aquí otra vez porque Dios es bueno y ha prolongado su misericordia sobre nosotros y nos concede este privilegio de poder llegar hasta donde usted está. Así que le damos la bienvenida y la bienvenida a todos ustedes al estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy es día de oración y testimonio en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, a la cual le estoy invitando a las 7:30 de la noche para que nos congreguemos para orar. Siempre digo que la oración en estos tiempos, hermanos, es cuando más se debe practicar, y juntarnos como pueblo para hacer eso es una gran necesidad. Por eso le invito hoy a las 7:30 a que venga al templo, allí en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060, y juntémonos para orar, para testificar de las maravillas que Dios ha hecho, para también compartir nuestras pruebas o peticiones que traigamos y ponerlas a los pies de Cristo. Venga hoy a las 7:30. Aprovecho también para decirle que este sábado estaré predicando en Houston, Texas, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios y allí estaré proclamando la palabra de Dios, el mensaje del tercer ángel. Estaré hablando de la verdad presente este sábado por la mañana, y por la tarde estaré celebrando la cena del Señor con todos los hermanos que se han de preparar para esa ceremonia tan especial. Así que usted está invitado, amable televidente de Houston, a que venga a reunirse con nosotros este sábado. Bueno, vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy, no sin antes volver a darle aquí la bienvenida a mis hermanos que nuevamente me acompañan. El hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, pastor. Nuevamente es un gusto y un placer estar aquí en esta mañana de miércoles, ¿verdad? Para repasar, para hacer el estudio de esta mañana y que pueda ser una bendición, no solamente para mí, sino para también a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de la televisión y de otras plataformas. Así es que podamos aprender bastante para este día. Hermano Tony, nuevamente bienvenido. Gracias, pastor, y gracias a toda la audiencia. Esperamos también que en este estudio sean grandemente bendecidos como lo hemos sido nosotros, al menos en lo personal. En estos estudios Dios ha tenido grandes cosas para nosotros. Amén. Amén. Y así esperamos que sea para ustedes. Pues bueno, hermano Antonio, ¿quiere usted hacer la oración? Claro que sí. Se pueden postrar, vamos a hacerlo. Señor, tú que moras en las alturas de los cielos y que todo lo sabes, Padre, y tienes propósitos para todos y cada uno de los que tú nos has traído a este conocimiento, y aquellos que no te conocen, darle la oportunidad, Padre, y que no se resistan. Gracias porque vamos a tener un tema más, un estudio más de tu santa palabra. Señor, sé con cada uno de aquellos que se están escuchando, y que, Padre, hagan ese propósito de escudriñar tu palabra y de escuchar estos temas mayormente en la mañana, ya que nuestra mente está más despejada. Esta mañana, lo digo a manera de testimonio, a las 6 de la mañana estábamos escuchando la escuela sabática y se fortalece uno, y los invito a que lo hagan. Que el Señor los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor. Amén. Este día vamos a ver otro milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que estamos estudiando la lección que trae por título Un obrador de milagros. Solamente que este día el milagro que vamos a estudiar es aquel que Jesús hizo sobre los elementos de la naturaleza. ¿Cómo los elementos de la naturaleza? Oh, mis hermanos, reaccionaron o se manifestaron de una manera milagrosa por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que bajo el título Hasta los elementos obedecen, ¿qué sucedió, hermano Carmelo, cuando los discípulos fueron con Jesús al otro lado del mar en una pequeña barquita? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Marcos 4, del 35 al 37. Marcos 4, 35 al 37 dice de esta manera: Y aquel día, cuando cayó la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud,
le recibieron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas azotaban la barca de manera que ya se anegaba. Aquí es un suceso alarmante, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que estamos en un mundo en el que un momento a otro las cosas pueden cambiar. Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Se desató una gran tormenta. Pero note usted que era una gran tempestad de viento y que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Esto era una especie de huracán que se desató allí. Era algo que a cualquiera le daba pánico estar presente en una cosa así. Yo le tengo miedo al mar, yo le tengo miedo a las profundidades, pero ya ver una cosa como esta, no sé, solo de imaginarme, eso debe ser terrible. Y estos que eran pescadores, estos eran expertos en eso de andar en el mar. Y mire qué tremendo a lo que se enfrentaron. Una gran tempestad. Ya la barca se anegaba, dice el texto bíblico. ¿Qué impresión le causa esto a usted, hermano Tony? Que esto podemos también interpretarlo en una manera espiritual. Los vientos, en un cierto sentido, representan guerras, como lo es en Daniel capítulo 7. Que los vientos, los 4 vientos combatían en la gran mar, y dice la sierva del Señor que los vientos representan guerras, rebeliones por las cuales alcanzaron el poder los reinos. Y el mar, en Apocalipsis 17:15, dice que los vientos representan gente, multitudes, pueblos, lenguas, hablándolo espiritualmente. Ahora bien, para mí me trae que no por ser cristiano, no porque te entregues a Cristo, quiere decir que no te van a venir problemas, porque hay quienes, esa es su predicación, los de la prosperidad. Te enseñan que si vienes a Cristo Jesús vas a vivir de lo mejor. La palabra de Dios no nos enseña eso. Y aquí estamos viendo cómo los discípulos y otros que habían agarrado también sus barquillas y también iban para allá, sufrieron de esta tempestad, de esta tormenta, que sentían que los ahogaba. Así es que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, no esperes que no te vengan problemas. Te van a venir problemas y tal vez vas a sentir que tu barca se hunde, como aquí parecía que se hundía la barca. Pero el Señor está al control. Amén. Y Él tiene poder para calmar aún las tempestades. Y eso también es otra de las cosas que me dice lo necio que soy. Lo necio que somos bastantes gentes, casi todos, toda la humanidad, que no le obedecemos al Señor. Aquí los vientos y la tempestad le obedecieron y se calmaron y hubo una gran bonanza. Pero el Señor nos habla a nosotros y no le hacemos caso. Qué terrible que sus criaturas inteligentes no escuchemos la voz del Señor. Y aún estos elementos obedecieron la voz del Señor. Y volviendo, hermano, si tú te estás pasando por problemas, aunque seas cristiano y estés entregado a Dios y seas fiel al Señor en todo, no por eso no vas a tener problemas, pero con Cristo estarás seguro. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar el don de profecía para escuchar cómo la mensajera del Señor, Elena White, nos describe la escena y así tener el cuadro todavía más completo. Si lo lee, por favor, la cita. Sí, vamos a leer en el Deseado de todas las gentes, la página 301. Dice así: el anochecer había sido sereno y plácido, y la calma reinaba sobre el lago. Pero de repente las tinieblas cubrieron el cielo. Bajo un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental,
y una violenta tempestad estalló sobre el lago. El sol se había puesto y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Las olas agitadas por los furiosos vientos se arrojaban bravías contra el barco de los discípulos y amenazaban hundirlo. Aquellos valientes pescadores se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Se desesperaron, tenían miedo al ver aquello que de repente estaba aconteciendo. Temieron por su vida. Hermano Carmelo, ¿qué impresión le causa esto? Aquí, como dije antes, ¿verdad? Las cosas cambian de un momento a otro. Aquí podemos ver que la sierva del Señor dice que el anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago. Y cuando las cosas andan muy bien, no se preocupa uno por nada. Pero, hermanos, cuando vienen las pruebas, cuando vienen esas tormentas, cuando el mar se embravece, ¿verdad? Es cuando tememos. Pero que cuando conocemos nosotros al Señor Jesús, sabemos que Jesús está a un ladito. Como estaba allí en la barca, Él estaba plácidamente dormido. Y los discípulos trataban de luchar con su experiencia de marineros, pero podían ver que era inútil. Entonces así, hermano, hermana, hoy en día, ¿cómo está tu mar? ¿Cómo está mi mar? Cada uno de nosotros sabemos individualmente, como familias, cómo estamos viviendo, qué clase de mar tenemos dentro de nuestro hogar, ¿verdad? Si Jesús está allí, ¿verdad? Como estaba aquí con los discípulos, es nomás cuestión de clamar a Él, que te ayude, hermano, hermana, en ese problema que estás enfrentando, en esa enfermedad que está pasando y que te está acabando con tus energías, con tus fuerzas. Ahí está Jesús en un ladito con solamente, como dijeron los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Ahí es donde está la solución. Así es que, hermanos, estas lecciones para mí han sido una bendición y un beneficio. Que lo sean también para ti. Hermanos, cuando los elementos de la naturaleza se manifiestan de esta manera furiosa, eso de verdad que a cualquiera lo hace temblar. No sé ustedes si han tenido la experiencia, ¿verdad?, de haber pasado por algún terremoto. Este servidor tuvo esa experiencia. Yo me recuerdo el 10 de octubre de 1986. Yo estaba en plena capital, allá en mi país, cuando decidí ya buscar el transporte que me llevaría de la capital al lugar donde vivía. Pues, hermanos, comenzó aquello a moverse de una manera fuertísima y era terrible ver cómo caían los postes del tendido eléctrico, las calles se abrían, uno sentía como que, hermanos, eso se acababa ahí. La verdad se siente que es el fin del mundo. Cuando los elementos de la naturaleza se trastornan, se manifiestan de una manera furiosa y de repente, eso es un impacto emocional tremendo. Yo me recuerdo cuando la gente lloraba, todos clamaban, todos se encomendaban a Dios. Y la verdad, hermanos, fue algo tremendo. Entonces nosotros vemos acá que todo estaba tranquilo, todos iban felices, a lo mejor en las barquitas. Dice que reinaba la calma. El lago, dice, todo estaba hermoso. Se veía el anochecer sereno, plácido, y de repente dice que el cielo se cubre de negro, baja el viento furioso por los desfiladeros de las montañas, y entonces dice la violenta tempestad estalla sobre el lago, y las barcas entonces ya casi se hunden, casi son quebradas por el viento. Así es como los problemas aparecen, hermanos, de repente también en la familia. Todo está bien en el hogar, todo está bonito con el esposo, la esposa, los hijos, y de repente algo viene a sembrar zozobra en la familia. Y a partir de ahí es una de zozobra que dura por mucho tiempo. Hay una crisis en el hogar y comienza a sentirse que es una de desgracia tras desgracia. O de repente alguien, hermanos, en la familia fallece. Son tantas cosas que a veces aparecen en la vida que vienen a ser como un trastorno emocional, impactan tremendamente. Pues así fue con los discípulos. Los elementos de la naturaleza aquí se volvieron furiosos.
Y mientras tanto, ¿dónde estaba Jesús, hermano Tony? ¿Dónde estaba Jesús durante esa tormenta? ¿Y cómo reaccionó? Versículos 38 al 40. Sí, dice así en Marcos 4, 38 al 40, dice así. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí vemos cómo lo reprende a sus seguidores, a sus discípulos y a los que le seguían en sí, sus discípulos. Y les menciona: no tienen fe, no creen todavía en mí, porque él era su maestro. Y habían visto ya que había sanado, ya habían visto maravillas, pero todavía no ejercían fe. Y en sí, durante 3 años y medio que estuvo con ellos, no ejercieron, no entendieron el plan de la redención por el cual venía Cristo Jesús. Eso lo pueden leer en el Espíritu de Profecía, en la página 15 de Hechos de los Apóstoles. Ahí la página 22. En la página 15 nos menciona que él escogió a sus 12 discípulos para establecer su iglesia, y por 3 años y medio los estuvo instruyendo, pero todavía querían cuál era el mayor en el reino de los cielos, todavía andaban con cosas, no habían entendido. Y aquí, con lo que corresponde a lo que estamos mirando, vemos esa falta de fe en los discípulos. Y él tiene que volverles a hacer ese reproche. No tienen fe. Y eso es para nosotros también. Porque ¿cuántas veces no hemos visto la mano del Señor que nos ha librado de cosas? De un accidente de carro, en fin, de tantas otras cosas. Y aún así nuestra fe no crece. Hermano, pero a mí me llama la atención el versículo 38. Fíjense, cuando estaba todo eso en las tempestades y todo eso bravío, ¿verdad? Las olas, dice aquí que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Podría alguien estar durmiendo plácidamente cuando están pasando alrededor estas cosas? Solamente alguien que tiene una comunión estrecha con el Señor. Solamente esa persona es cuando puede dormir. Hermanos, hoy en día por cualquier cosita nosotros ya no podemos dormir, se nos da el sueño. Pues ahora si estuviéramos pasando en esos momentos como estuvieran los discípulos allí, que no hallaban ya ni qué hacer, y hombres experimentados en la mar, y no sabían qué hacer, ya ellos, ya sus fuerzas, ya sus habilidades, ya se habían ido, en verdad, y él estaba durmiendo. Cuando está Jesús, como dice al principio, ¿verdad? La calma, la bonanza, todo plácido, el lago, ¿verdad? Y allí, aún en las tempestades, Jesús era el mismo. Ahí él estaba también durmiendo confiadamente en el Padre. Ahora, ¿dónde está la popa de un barco? ¿En la parte de atrás o en la parte de adelante? Pues ahí los marineros son los que pueden decir, ¿verdad? La popa de un barco está allí, adelante. Sí, enfrente. Allí, donde está el timón. ¿Dónde está Jesús durmiendo? En la popa del barco. Frente. Allá al frente. Allá donde está el timón, ahí está durmiendo. Eso es algo que no se nos debe de olvidar en medio de todo problema que tengamos, en medio de toda tempestad que se levante. No se nos olvide que el Señor está adelante en el barco, en la parte de adelante. Él es el que está timoneando eso, Él es el que está al timón. Si no se nos olvida esto, hermanos, por muy fuerte que sea la tempestad, nosotros estaremos tranquilos, estaremos en paz, serenos, porque ya sabemos quién está en la popa del barco. Amén. Ahora, es interesante que aunque la fe de ellos fue débil, la oración fue fuerte, porque cuando usted esté en apremio y ve a alguien dormido, usted le habla suavecito. No. Usted le pega un grito y le dice: ¿qué? ¿No ves que nos vamos a morir? ¿Cómo puedes estar dormido? O sea, ¿qué quiero destacar aquí?
La fe de ellos estaba débil, pero la oración fue fuerte. Así somos nosotros. Hermanos, cuando la situación es difícil, es cuando verdaderamente nosotros clamamos. Y no clamamos así, suavecito. Hasta si es posible, gritamos y oramos fuertemente. Pero hermanos, ¿no creen que deberíamos practicar la oración de una manera poderosa desde ahora? No cuando los problemas lleguen. No tratemos de despertar al Señor con oraciones fuertes en la crisis. No, hermanos. Mantengámonos orando poderosamente, clamando poderosamente, que el Señor escuche que somos personas de oración, aun cuando no hay problemas. Y de todas maneras, hermanos, cuando vengan esos problemas, no se nos olvide quién está a la popa, quién está delante. Tu barquita no se va a hundir si te acuerdas quién está allí en la popa. Y Él aparentemente está dormido, pero no está dormido. Muchas veces esa aparentemente dormida de Jesús es para incitarte a ti a que te mantengas orando, es para incitarte a ti a que te mantengas con fe en Él. Así nosotros vemos que era el trasfondo de lo que estaba sucediendo en aquella tormenta. Jesús reacciona diciéndoles: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Sí, en realidad no sabemos orar, pastor, no sabemos. En Romanos 8:26, allí el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Y de qué manera lo hace, hermano Carmelo? Con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda, intercede por nosotros. No sabemos cómo pedir en realidad, pero sí, debemos de orar al Señor en una manera de veras como aquel que tiene una gran necesidad, porque esa es la verdad, tenemos una gran necesidad. Bueno, vamos a ver que hermano Carmelo nos lea la cita del don profético para todavía mirar el cuadro más hermoso de esto. ¿Qué pasó ahí? Dice: de repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor de un rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos, que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, las olas se rompían sobre ellos y el relámpago iluminaba su rostro. Levantó la mano tan a menudo empleada en hechos de misericordia y dijo al mar airado: Calla, enmudece. Aquí me llama la atención cuando ese rayo iluminó y los discípulos pudieron ver el rostro, el semblante de Jesús, que tenía paz. Así es como nosotros podemos tener paz en medio de las tormentas. Hay un canto, ¿verdad?, cómo encontrar esa paz. Y me gusta también porque, hermanos, estas tormentas, estas pruebas, ¿qué es lo que producen en nosotros? Producen paciencia, pero lo que más producen es que ejercitemos una fe. Nos invitan precisamente para que podamos tener una fe en el Señor. Y si no la tenemos, el Señor está más listo para concederle a sus hijos esas necesidades que nosotros como padres darles dádivas a nuestros hijos. Interesante. Calla, enmudece. ¿Quién está ordenando? ¿Quién está dando esa orden allí? El mismo que creo. Sí. Es interesante. En esa expresión, calla, enmudece, nosotros vemos, hermanos, que les está diciendo: cállense y quédense callados. ¿Quién está dando la orden? El que hizo todos los elementos de la naturaleza. Él tiene el poder de decirles: cállense y enmudezcan. Es decir, quédense callados, quédense quietos. Mis hermanos, qué lección la que los discípulos aprendieron ese día, de entender que el que está con Cristo
la tiene hecha, en el sentido de que el Señor toma control de la situación. Allí nosotros vemos que Jesús tomó control de la situación. Lo que estaba fuera de control, el Señor lo controló. Bien. Y esto es algo que nos debe de llenar a nosotros como cristianos de mucha confianza, porque Jesús, nuestro Señor, el que murió por nosotros, el que nos ama, el que dijo, no los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, les mandaré otro consolador. Hermanos, Jesús sigue siendo hoy el amo y Señor de los elementos de la naturaleza, y por lo tanto Él tiene el control. Él decide hasta dónde permite tal o cual huracán, hasta dónde permite tal o cual tornado, hasta dónde permite tal o cual terremoto, hasta dónde permite tal o cual tsunami. Él es el que lo decide, Él es el que lo permite, y Él decide hasta dónde lo va a permitir. Solamente, hermanos, estemos con Jesús y sigamos sus indicaciones, tengamos fe en Él, mantengámonos confiados en Él, porque Él va a poner orden a toda situación difícil. Bueno, así rugía la tempestad, así las olas rompían todo, pero el Señor lo puso quieto. ¿Y la reacción de los discípulos ante este milagro, hermano Tony, cuál fue? Dice el versículo 41: y temieron con gran temor, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Quedaron con temor, con una gran reverencia. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues ya usted lo explicó todo, pastor. El que los hizo tenía el poder sobre los vientos, sobre el mar, sobre todos los elementos, porque Él es Dios. Amén. Algo para a mí me llama la atención por qué exclamaron eso, ¿verdad? Si no era el primer milagro que el Señor Jesús hacía. Ya podemos ver el libro de Marcos. Me está gustando, hermano, realmente, porque Marcos va al grano, va directamente a la manifestación, ¿verdad?, de Jesús como Dios, como Hijo de Dios y como Creador, ¿verdad?, de todo este mundo. Aquí ellos exclamaron eso porque todavía no entendían, todavía su mente estaba cauterizada, en que ellos esperaban algo más, ¿verdad?, de un cambio, pero el reino terrenal. Entonces todos estos milagros, pues aquí podemos ver que hasta exclamaron, ¿verdad?, ¿quién es este? Que aún, ya viendo la alimentación de los 5,000, ya viendo la curación de tanto de la hija de Jairo como la hija de la mujer sirifonisa, como la curación, ¿verdad?, de esta mujer de 12 años. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros también hoy en día? Igual o peor todavía, porque nosotros que estamos viviendo en este último tiempo, ¿verdad?, hemos visto al leer todos estos milagros que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que no deberíamos de desconfiar, sino al contrario, ¿verdad?, esto que sea una parte en la cual podamos estar siendo de bendición y bendecidos, porque nosotros necesitamos esa fe que los discípulos todavía hasta aquí no se veía, ¿verdad?, por el temor que tuvieron ante este cambio de la naturaleza, ¿verdad? Así nosotros estamos viviendo en una situación que nos asusta, que nos desconcierta, porque no sabemos qué tanto va a seguir esta situación. Pero si el Señor lo está permitiendo, el Señor siempre tiene un propósito para nuestras vidas, que solamente con el rostro y poder ver que Jesús ahí está enfrente de nosotros para auxiliarnos. Por otra parte, en esta expresión, entonces temieron con gran temor, nosotros debemos de ver de que también aquí hay un temor ya reverente. Ya no es el temor a ser destruidos por la tormenta, porque ya la tormenta ha sido apaciguada, ya la tormenta ha sido controlada. Temieron con gran temor, y lo llevó a decir, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fue ya más un temor de reverencia ante el que se había manifestado allí, que no era un hombre común y corriente, era el Hijo de Dios, era el Creador del universo, era el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe.
llegaron a la conclusión que el que dormía no era un simple hombre que estaba allí cansado, sino que era Dios en forma humana. Amén. Que había estado con ellos y de una manera temerosa, pero respetuosa y reverente, dicen: ¿quién es este? Así, hermanos, Jesús se manifestó obrando ese milagro poderoso sobre los elementos, y esto nos dice que el Señor, hermanos, Él tiene poder sobre todo aquello que sea difícil. Yo quisiera cerrar ahora diciéndoles que vale la pena, hermanos, que de verdad nos afirmemos más con el Señor. Amén. Que vale la pena, hermanos, que nosotros, miren, oremos más, estudiemos más la Escritura, que nos la pasemos más tiempo con Él. Hermanos, van a haber cosas peores de lo que hemos visto. Esta pandemia, si ya tiene paniqueado a medio mundo o a todo el mundo, lo que viene es peor, hermanos. Pero los que estén con Cristo, por muy fuerte que venga la tormenta, por muy terrible que sea la tempestad, los que estén con Cristo tendrán tranquilidad, tendrán serenidad, porque sabrán que Jesús tiene el control de todo. Amén. Vamos a orar en este momento para pedir a Dios que nos ayude a fortalecer nuestra fe en Él, ¿sí, hermano? Sí, antes de la oración quisiera leer para nuestros oyentes lo que dice el espíritu de la profecía. Se encuentra en el libro La Educación, es en la página 126. Dice: hablad, o con respecto a esto, hermanos, hermanas, ¿cuántas veces usted ha hablado a su hijo? Pero no como siempre se le habla, a veces con regaños o queriéndole enseñar de la palabra de Dios, no, sino como quien quiere que entienda lo que usted está diciendo. ¿De qué manera? Agarre usted a su niño, su hijito, su hija, y dígale: hijo, hija, mírame a los ojos. Así, mírame a los ojos, porque lo que te tengo que decir es muy importante. Y ahí le habla de que Dios es un Dios milagroso en el que han creído, y que el Señor va a estar con él donde quiera y en las pruebas, que él recuerde lo que usted le está diciendo. Mire lo que dice esta parte de la educación. Dice: hablad a vuestros hijos del poder que Dios tiene de hacer milagros. Tremendo, Hablad a vuestros hijos del poder que Dios tiene de hacer milagros. Es deber suyo, es deber nuestro. Yo tengo mis nietos y bisnieta. Voy a ir para México a conocer a mi bisnieta. Todavía no la conozco, ya tiene un año. Sí, ya la conocí, chiquita. Sí, perdón. A lo mejor porque ya le mandé un video y también me está viendo. Sí. Pero es deber nuestro, hablar con ellos. Dice: mientras estudian el gran libro de texto de la naturaleza, Dios impresionará sus mentes. Amén. Hablemos de esa manera con nuestros hijos, porque eso va a quedar en su mente, que usted le habló de esa manera, que no es nada más, es que hay urgencia en que él entienda, su hijo, su hija entienda esto. Amén. Gracias, pastor. En esta ocasión se mezclaron dos elementos, el agua y el viento. No se les olvide, hermanos, que el Señor va a utilizar todos estos elementos en el tiempo del fin. El agua, el viento, el fuego, el granizo. Todo esto, hermanos, se va a manifestar de una manera terrible, pero este día el Señor nos está diciendo: yo tengo el control sobre todo eso. Y cuando todo eso se desate, si ustedes están conmigo, yo me encargaré de protegerlos, porque los discípulos ahí el Señor los protegió. Amén. Así que ojalá que nosotros estemos con Jesús, tengamos esa confianza con Él, y ya sea que se levante un juicio con granizo, con el viento, con el agua o con el fuego, hermanos, lo que sea, nosotros tener la seguridad de que Dios nos va a guardar. Amén. Amén. Y si no nos guardara, pero siempre estar en paz con Él, para que si Él quisiera que descansáramos, pues que muriéramos, que muramos en Cristo. Pero en Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude. Amado Padre Celestial,
Hoy te has mostrado como el poder que tienes para controlar los elementos de la naturaleza, el poder que manifiestas para hacer milagros sobrenaturales de tal manera que no destruyan a tus hijos. Aquí hemos visto que tus discípulos fueron guardados de morir, fueron protegidos, Señor, de ser destruidos en esa tempestad. Y ellos vieron que nunca debieron dudar, nunca debieron desconfiar, sino que debieran descansar tranquilos de que tú estabas allí. Pero demostraron, Padre, que todavía eran débiles en la fe. Y nosotros vemos, Señor, en ellos, pues un parecido a nosotros, que también cuando los problemas aparecen, igual nos abatimos, nos desesperamos y igual hasta gritamos, Señor, nos descontrolamos algunas veces porque vemos aquello terrible que ha aparecido, aquello que ha surgido. De manera que ante esta situación nosotros te pedimos que nos ayudes a permanecer más firmes contigo, que nos ayudes, Señor, a profundizar nuestra relación contigo, de tal manera que no tengamos ningún temor cuando los problemas aparezcan y que siempre nos acordemos que tú estás al timón, que tú estás al frente del barco, que tú vas adelante y que tú vas a controlar las cosas. Amén. Señor, ayúdanos a confiar, a vivir siempre tranquilos, amándote, respetándote y obedeciéndote, Señor, en todo lo que mandes. Y cuando las cosas no las podamos controlar, Señor, que pues te encargues tú de eso. Sí. Gracias te damos por enseñarnos hoy y queremos que así sea siempre en nuestra vida, donde tú seas el que tomes el control. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.